Hola, bienvenidos a mi canal, una vez más como cada domingo. En el vídeo de hoy os voy a enseñar una serie de consejos que serán muy útiles para aquellos que estéis empezando con la costura, y para aquellos que sois más expertos también os vendrá bien alguno de los consejos que os voy a dar. Vamos a empezar. El primer consejo que os voy a dar es que tengáis paciencia con la costura. Ya sé que hay muchos vídeos en internet que os enseñan a coser en 5 minutos, que tienen muchos trucos y que tienen muchas cosas y que parece que todo se hace muy fácil y muy rápido y todo sale genial a la primera y todo es fantástico. Bueno, en la costura no pasa eso. Hay que tener un tiempo de, primero, para entender lo que estamos haciendo y segundo, para generar una pericia, una práctica que haga que las cosas que estamos haciendo nos queden bien. Los primeros trabajos que hagamos van a requerir de bastante tiempo. Primero, bastante tiempo en realizar un patrón y segundo, en una vez que tengamos la prenda, que lleguemos al proceso final en el que la prenda está terminada. Porque yo también he sido estudiante y yo sé que me he dedicado un montón de tiempo. Por ejemplo, esto que tengo aquí es una falda, le he dedicado mucho tiempo a hacer el patrón, después lo he puesto en la tela, lo he cortado, lo he montado más o menos, me lo he probado, veo que me queda bien y digo, ¡buah! Esto ya está casi terminado. Bueno, pues resulta que después de haber hecho todo eso que nos ha llevado un montón de trabajo, hay que rematar las costuras. Hay que ponerle el forro, hay que ponerle la cremallera, la cinturilla, hacerle el bajo. Eso quiere decir que cuando estéis haciendo vuestras primeras prendas y os las hayáis probado y estén más o menos listas, que sepáis que va a haber una serie de pasos posteriores que van a prolongar el tiempo de realización de la prenda, que os van a sorprender, que esto se lleva bastante tiempo para hacerlo y que no os preocupéis, es normal. A medida que vayáis cogiendo experiencia, seréis más rápidos, tendréis que corregir menos, descoseréis menos, etc. Y al final podréis hacer vuestras prendas con relativa facilidad, pero que sepáis que esto lleva un tiempo de generar la habilidad, un tiempo de aclimatarse. Mi siguiente consejo es que elaboréis un buen patrón, porque eso al final os va a ahorrar mucho tiempo de trabajo después. Es decir, que le deis a vuestro patrón, por ejemplo, el largo que queréis darle a la prenda, que no lo dejéis, bueno, pues ya lo que me dé la tela, no, que lo dejéis todo bien plasmado. Esas cosas os van a ahorrar mucho tiempo de trabajo. También que el patrón esté bien formado, como por ejemplo este que tengo aquí. Para empezar, esto es una falda. Pongo que esto es una falda y que esto es la espalda, porque los patrones tienen varias piezas y nos podemos llegar a confundir en un momento dado. También hay que indicar en qué lugar van las costuras o qué va al lomo. Un patrón bueno, aunque realmente fallemos en las medidas, que eso al final un poco es lo de menos, sobre todo al principio, pero lo importante es saber qué estamos haciendo y eso pasa por tener un patrón claro. Por ejemplo, esto está hecho en papel blanco, no estoy reutilizando un periódico, ni otro patrón, ni estoy utilizando papel marrón que no se ve por dónde paso el lápiz. Estas son cosas fundamentales a la hora de aprender, puesto que visualmente vamos a ver rápidamente qué estamos haciendo, no estamos haciendo cosas a lo loco, porque eso también impide que aprendamos. Nos tiene que ser bien claro cuál es la dirección de papel, qué va arriba, qué va abajo, qué estamos haciendo, y todo eso, aunque nos hayamos equivocado en las medidas, nos va a ayudar un montón a corregir los errores que hayamos cometido y a terminar cuanto antes el proyecto y que además nos quede bien. Mi siguiente consejo es simplemente decir que elaboremos el proyecto antes de comprar la tela. Sí que es cierto que hay veces que podemos ir a comprar telas, veamos la tela de nuestra vida y no la queremos llevar y después ya veremos qué hago con ello. Eso está muy bien, pero lo normal y lo más económico, os ahorraréis mucho dinero, disgustos y trabajo, es que tengáis vuestro patrón hecho antes de comprar la tela. ¿Por qué? Porque para empezar, como está el patrón hecho, podemos medir cuánta tela necesitamos. Por ejemplo, si estamos trabajando un abrigo, pues es una faena que hayamos comprado la tela y después nos falte la tela para las vistas o para las mangas. Todo es muchísimo más fácil si hemos medido cuánta tela necesitamos previamente y después vamos a la tienda y decimos, oiga, queremos 2 metros de tela y necesitamos 2 metros de tela. Mi siguiente consejo es que compremos un poquito de tela de más. Por ejemplo, esta es mi falda. Mi falda, bueno, tiene sus dos partes. Esta es la espalda, tendrá un delantero, me cabe uno al lado de otro y yo podría decir, bueno, contando con márgenes de costura, pues más o menos necesitaría unos 60 centímetros. Siempre vamos a necesitar más tela precisamente porque la falda no es solo esto. La falda tiene una cinturilla,
tendrá un bajo, tendrá sus márgenes de costura y además la persona que nos ha vendido la tela en la tienda se puede torcer al cortar la tela. Así que siempre yo recomiendo comprar pues como un trozo de unos 20 o 30 centímetros más de lo que realmente necesitamos. Otro consejo muy importante para cuando estamos aprendiendo a coser es que utilicemos telas fáciles de trabajar, que dejemos las telas complicadas para cuando ya seamos más expertos. Aquí os voy a contar la parte resumida, pero ya tengo un vídeo específico tratando todo este tema en el canal y os lo voy a dejar en la descripción por si queréis ahondar más en el tema. Pero lo fundamental es que trabajemos con telas que sean fáciles de coser y fáciles de manipular. Esta, por ejemplo, que tengo aquí, para unos primeros proyectos estaría bien porque no estira, por ejemplo, no tiene dibujos raros ni cosas geométricas que haya que cuadrar, no es una tela muy babosa que se resbale y esto hará que sea fácil de coser. Por ejemplo, una tela como esta, que es un encaje o incluso una gasa, esto es difícil de trabajar con ello. Aunque os guste mucho, vuestros primeros proyectos no deberían ir enfocados a realizar este tipo de proyectos, porque os va a costar esfuerzo. Lo mismo pasaría con la tela de jersey, las licras y las telas de punto, puesto que dan problemas al coser. Y también, por ejemplo, esto que tengo aquí, que es una tela de cuadros, pues tampoco, porque aunque ahora mismo en las tiendas veamos que nadie casa los cuadros ni nada, lo suyo es que se cuadren los cuadros y que quede bien centrada y no queden los cuadros torcidos, como en cualquier tienda chapucera en la que nos compramos la ropa. Si vas a elaborar un proyecto que sea con tela de cuadros o de rayas, pues necesitará un tratamiento especial a la tela para que nos quede todo cuadrado y recto, y esto lleva tiempo y hay que echarle mucha paciencia y a lo mejor no es para principiantes. También, si queréis saber algo acerca de cómo trabajar con telas de cuadros o de rayas, os lo voy a dejar en la descripción, puesto que también tengo un vídeo específico con este tipo de materiales. Otro consejo súper importante es que lavéis la tela antes de empezar a trabajar con ella, porque la tela siempre encoge un poquito. Entonces os podéis encontrar con que hemos dedicado un montón de paciencia y de tiempo en hacer un proyecto, en cuanto lo metéis a la lavadora porque ya os lo habéis puesto, después se os queda pequeño. Este consejo que os voy a dar es para principiantes, pero también para gente experta, y es que cuando no sepáis cómo os va a quedar un patrón que ya hayáis hecho, o cuando la pieza sea como súper complicada, con muchas piezas o con solapas o con muchas historias, os recomiendo que en vez de utilizar la tela buena con la que vayáis a hacer el proyecto, que cojáis una tela vieja, como por ejemplo un retal sobrante, un trozo de sábana como este que tengo yo aquí, que yo utilizo las sábanas viejas para hacer pruebas de vestuario, y efectivamente os sacáis esa prenda en este tipo de tela. Así podréis corregir y ver cómo queda el efecto sin estropear la tela buena. También, si vais a trabajar con una tela muy cara porque vais a hacer un vestido de fiesta, lo suyo es que hagáis las pruebas en una tela que no valga para nada y que no os provoque un quebranto económico, antes que trabajar con la tela buena. Siempre con telas viejas, baratas, que no os gusten, con un retal con el que no sepáis nada que hacer. Eso os será de muchísima ayuda. Mi siguiente consejo es que os preocupéis mucho de cortar la tela al hilo y de poner los patrones rectos sobre la tela, y no ponerlos de ninguna manera. Ya tengo un vídeo dedicado exclusivamente a esto en el canal y también os lo voy a dejar en la descripción por si queréis ahondar más en este tipo de conocimientos. Pero esto es fundamental porque os acabo de contar que las telas se encogen. Las telas se encogen en una única dirección. A veces pueden encoger un poquito a lo ancho, pero sobre todo encogen a lo largo. Así que a mí me interesa que me encoja en esta dirección y no en esta. Así que habrá que poner los patrones en la dirección en la que va el encogido, es decir, al hilo. Y además me interesa ponerlo recto, porque si encoge así y yo pongo mi patrón torcido, ¿qué pasa? Pues va a pasar como casi todas las camisetas que tenéis compradas de tiendas baratas, que se retuercen al lavarlo. Bueno, pues como a esto le hemos dedicado un montón de tiempo, perdamos un minutito en dejar el patrón recto sobre la tela para que cuando la lavemos no nos quede la prenda retorcida y la tengamos que tirar a la basura. Mi siguiente consejo es que vuestras tijeras estén siempre afiladas, porque cortar con una tijera desafilada o con una tijera muy mala os va a costar mucho esfuerzo en la tela, y ya os he comentado desde un principio que, bueno, la costura hay que dedicarle paciencia, que va a llevar tiempo, entonces no pongamos palos en nuestras ruedas.
cuanto más fácil sea todo, todas aquellas cosas que nos puedan facilitar el trabajo nos vendrán bien. Y una de ellas es que nuestras tijeras estén súper afiladas, que tengan una buena punta, porque eso nos servirá para hacer piquetes, abrir ojales y un montón de cositas con las que a lo mejor no hemos caído, pero son súper importantes en costura. Así que tened siempre unas tijeras exclusivas para cortar la tela. Luego para cortar cremalleras, papel, celo y todas esas cosas podemos tener unas tijeras de estas normales de colegio y utilizarlas para todas esas cosas. Pero para la tela, nuestras tijeras súper afiladas. Otro consejo súper importante es que tiréis cualquier material que esté roto o defectuoso, como por ejemplo metros que estén extremadamente viejos, porque al final la medida se va a ver alterada y no mide lo mismo un metro nuevo que esté bien que uno que esté viejo. Por ejemplo, este ya, fijaos que en este trocito ya se me ha descuadrado el metro. Eso es porque los metros se dan de sí con el uso. Entonces, si tenéis uno muy viejo, yo lo tiraría porque esto no es adecuado con la realidad. Siguiente, las tijeras. Pues hombre, yo no tiraría unas tijeras, pero sí las mantendría afiladas. Los alfileres que estén doblados, yo los tiraría, y aquellos que nosotros pinchamos en la tela y no pinchan, también los tiramos, puesto que podremos hacerle carreras a la tela y eso no nos interesa. Aparte, nos va a costar un montón clavarlos cada vez que tengamos que hacerlo. Y por último, también otro ejemplo importante es tener nuestras agujas de la máquina de coser bien afiladas. Si nuestros dedos cuando hacemos así se nos atascan en la aguja, es que la aguja está despuntada y esto va a dar muchísimos problemas. Lo mejor será que la tiremos a la basura y cojamos una nueva. Por último, si estamos estudiando patronaje, porque queremos dedicarnos a ello profesionalmente, que sepáis que vais a tener que hacer un montón de patrones y vais a tener que trabajar mucho. Así que mi recomendación es que para ahorrar costes y tiempo y que lo veáis todo de una manera global, es que lo hagáis todo en patrones pequeñitos. Estos son patrones a escala de un patrón normal. También podéis haceros con un patrón pequeño a escala, tomarle las medidas y hacerle ropita para el maniquí. Esto os va a ahorrar un montón de tiempo y dinero, y además podréis ver en su conjunto cómo queda sobre un cuerpo sin que os dejéis los dineros haciendo un montón de patrones. Bueno, y con esto ya estaría el vídeo por esta semana. Espero que os haya gustado. Si es así, dadme like, suscribíos si aún no lo habéis hecho y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!